Bueno amigos, en redes sociales se está difundiendo la noticia, los uribistas, los bodegueros de Uribe, están difundiendo la noticia de que el culpable de que hayan aumentado los cultivos de ilícitos en Colombia es Gustavo Petro. Y esto es una mentira, amigos, y lo vamos a demostrar. Resulta que la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen publica anualmente un informe mundial sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia. El informe contiene abundantes datos sobre la producción del polvo blanco en Colombia y estos datos realmente, amigos, no son nada positivos. En términos generales, la producción anual del polvo blanco en Colombia se ha mantenido en aumento durante muchísimos años. Es decir, amigos, que las políticas de lucha contra este tema han sido un fracaso y lo muestran las gráficas. Vamos a analizar datos de este tema. Por ejemplo, aquí la fuente es una página del gobierno colombiano. Ojo, la fuente es una página del gobierno colombiano, el Ministerio de Justicia y del Derecho. Aquí vemos esta gráfica cómo ha venido aumentando el tema del cultivo de esta planta en nuestro país. Aquí hay datos desde el 2012, pero vamos a hacer un análisis desde el año 2002, por lo menos desde el año 2002, para calcular más o menos 20 años. ¿Qué ha sucedido con este tema durante 20 años? Y en estos 20 años no ha gobernado Gustavo Petro, eso todo el mundo lo sabe. Pero vamos a revisar este dato aquí del año 2002, por lo menos arrancamos aquí desde el 2002, cuando llega al poder el señor Álvaro Uribe Vélez. Aquí Andrés Pastrana le entrega 102.000 hectáreas de esta planta cultivada, de estas plantas, a Álvaro Uribe Vélez. Gobierno Álvaro Uribe Vélez, 2003, baja un poco a 86.000, en el año 2004 a 80.000, baja a 80.000, en el año 2005 sube a 86.000, en el año 2006 baja un poco a 78.000, en el año 2007 prácticamente vuelve a quedar como se lo entregó, vuelve a quedar casi la misma cantidad de estos cultivos, en la misma cantidad que se la entregó Andrés Pastrana, queda en 99.000, en el año 2008 baja un poco a 81.000, en el año 2009 a 73.000, en el año 2010, casualmente cuando entrega ya el gobierno a Juan Manuel Santos, baja a 62.000 hectáreas de cultivos de esta planta en Colombia. Aquí arranca el gobierno de Juan Manuel Santos, año 2010. En el año 2011 baja las hectáreas a 64.000. En el año 2012 baja bastante, amigos, a 48.000 en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ojo, hasta el 2012. Pero revisemos qué sucede después del año 2012. Estos datos, repito, son sacados del informe mundial anual de las drogas de la ONU. Entonces vamos en el año 2012 con 48.000. Entonces vámonos acá ahora sí a esta fuente que es del gobierno colombiano. Repito, lo hago así porque aquí solamente me aparecen datos desde el año 2012. Entonces vamos al año 2013. Prácticamente se mantiene la misma cantidad de hectáreas, pero en el año 2014 comienza esto a aumentar, amigos. Aumenta significativamente. 2014 69.000, 2015 96.000, 2016 146.000, 2017 171.000, en el año 2018 baja un poco, 169.000, y aquí es donde entra Iván Duque en el año 2018. Entonces Iván Duque baja esto un poco a 154.000,
2019, en el año 2020 baja a 142.000, pero en el año 2021, que ya es el último informe de la ONU respecto a este tema, aumenta esto a 204.000 hectáreas. Repito, el último informe respecto a este tema de la ONU fue publicado este año 2022, en junio del 2022, pero representa los datos registrados del año 2021. Es decir, que es imposible culpar a Gustavo Petro de esto, porque el informe del 2022 ni siquiera ha salido. Esto sale hasta el próximo año 2023. Repito, el último informe del año 2021, gobierno Iván Duque. Entonces, decidí hacer, para que entiendan mejor este tema, decidí hacer este gráfico aquí en Photoshop, improvisado obviamente. Entonces vamos a resumir lo que es expuesto hasta este momento. Es decir, aquí pues simplemente comparto estos datos para que ustedes mismos verifiquen las fuentes. Este gráfico que hice acá en Photoshop lo hago basado en esos datos que recopilé. Entonces, repito, vamos acá a mirar. 102.000 hectáreas le entrega Pastrana a Álvaro Uribe Vélez. 4 años después, año 2006, al cierre del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, baja a 78.000. Y en el 2010 baja a 62.000 hectáreas. Repito, esas 62.000 hectáreas bajaron de manera drástica, pero durante el año 2010, justo cuando este personaje iba a entregar el poder. Entonces aquí le entrega, 62.000 hectáreas a Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos en 2014 aumenta estas hectáreas a 69.000. Y en el 2018 aumenta bastante, amigos, casi 100.000 hectáreas más de cultivos de esta planta. Queda en el 2018 en 169.000 hectáreas. Es decir, Iván Duque recibe 169.000 hectáreas del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero en el año 2021, el informe mundial de la ONU respecto a este tema señala que se cultivaron 204.000 hectáreas de esta planta. Es decir, amigos, si comparamos estos 20 años, aproximadamente 20 años de la tendencia de estos cultivos en Colombia, podemos deducir que se duplicaron los cultivos de esta hoja en Colombia. De 102.000 en el año 2002 pasó al año 2021 a 204.000 hectáreas. Y esto obviamente afecta también o marca también la producción de la coca en Colombia. ¿Por qué, amigos? Porque si tenemos en cuenta que por cada hectárea se producen 7 kilos de esta sustancia, entonces es muy sencillo. Multiplicamos 7 kilos por hectárea y aquí están los resultados. En el año 2002, repito, Álvaro Uribe Vélez recibe 102.000 hectáreas, y si multiplicamos esas 102.000 hectáreas por 7 kilos que produce cada hectárea, el resultado es 714 toneladas. Es decir, en el año 2002 se producían 714 toneladas de esta sustancia. ¿Qué pasa en el año 2021? 204.000 hectáreas que nos deja Iván Duque, nos deja nadando en coca en esta hoja. Si lo multiplicamos esas 240.000 hectáreas por 7 kilos que produce cada hectárea, nos da un total de 1.428 toneladas que se produjeron en el año 2021. Entonces la pregunta que vale la pena hacerle a los uribistas es: ¿quién es realmente el culpable de que se hayan duplicado los cultivos y la producción de esta sustancia en Colombia? Pues la respuesta es obvia, amigos. Pues estos personajes, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos
Iván Duque, y no Gustavo Petro, y no el presidente Gustavo Petro, como pretenden hacerlo creer.